Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Dios bendice y da la paz a Muhammad, su familia purificada y a todos los mensajeros y profetas a lo largo de la historia. Estamos viendo en el marco del curso de presentación y conocimiento del Islam el tema doctrinario más importante después del monoteísmo, que es la representación de Dios único. A escala universal y a escala humana son los mensajeros y profetas de Dios quienes representan a Dios, elegidos por Dios. No son elegidos democráticamente, pero Dios no fuerza, Dios no obliga a obedecer y a apoyar y a comprometerse con estos líderes, con estos representantes, sino que deja el libre albedrío y deja voluntad para que sea el hombre libre el que tenga el mérito de reconocimiento de su condición de creado y de la condición de Dios como Señor. Dios es un Señor misericordioso, es un Señor creador, poderoso, bondadoso, que nos dio la vida a todos. A diferencia de los falsos señores o falsos líderes o falsos gobernantes o falsos dioses, Dios realmente es creador y Dios es bondadoso y Dios da las evidencias y los avales y los milagros y las muestras y las razones a sus representantes para dar cuenta de lo que efectivamente son, caso Adán, Abraham, Noé, Moisés, Jesús, Muhammad, por nombrar algunos de los más grandes de estos representantes de Dios. A diferencia de los señores imperiales de todas las épocas de hoy y de ayer, que se yerguen como señores, pero que son egoístas y son opresores y son injustos y no otorgan el crecimiento, el desarrollo para todos y no tienen humildad y descansan en grandes palacios y acaparan de cualquier manera y básicamente por la fuerza toda suerte de privilegios que de otra manera, sin hacer uso de la fuerza, no podrían tener. En cambio, Dios, a la vez que es poderoso y creador y es dueño de todas las cosas, da al hombre libre albedrío para que sea de corazón, para que sea realmente por voluntad y libremente que elige el someterse a Dios, el reconocer a Dios y el beneficiarse de la obediencia a Dios. Dios tiene dos atributos, como dijimos antes en la parte del monoteísmo, con los que se presenta Dios. En árabe se dice Allah. Allah significa al-Ilah significa el adorado. No hay una definición, no hay una digamos, una posibilidad de determinar en palabras la realidad divina. Se dice el adorado, él, aquel. Pero al-Ilah o Allah es un nombre de Dios, significa el adorado, pero es un nombre a la vez que nos acerca lo absoluto a nuestro plano. Es decir, Allah es el nombre de la manifestación de Dios, no la parte oculta de Dios. La parte oculta, digamos, siempre hablar de Dios es metafórico. Hablar de parte en las cuestiones espirituales, ya parte es un concepto de espacio, de división, de extensión y de posibilidad de ser dividido, que es una característica y un adjetivo de las cuestiones materiales. En lo espiritual no hay partes. Dios es uno y como tal, digamos, tiene una manifestación, el Dhahr que dice el Corán, el atributo de lo que se manifiesta de la divinidad. En su creación hay señales del poder, de la sabiduría, de la bondad de Dios. Y Allah es el nombre del adorado y el nombre de lo manifiesto y del nombre de lo manifiesto y de lo oculto. Allah es todo, pero Allah es, digamos, la síntesis de los atributos de perfección y en relación a nosotros es la manifestación de la divinidad. La divinidad tiene una faz oculta, insondable, impenetrable, infinita, absoluta, que nosotros en nuestra calidad
ontológica, en nuestro ser limitado, no podemos abarcar. Lo absoluto abarca lo relativo, no al revés. Lo absoluto abarca lo particular, no al revés. Por lo tanto, a nosotros nos cabe la adoración, el éxtasis de la glorificación, la obediencia, el culto, y aceptar a sus representantes que tienen los signos y los avales de Dios. Entonces, los representantes de Dios, que son los profetas, son los que nos van a enseñar a conocernos a nosotros mismos, a conocer a Dios, a ser felices, a organizarnos, a no, permitir los abusos, la opresión, a denunciar y delatar a los falsos dioses y falsos supuestos representantes del bien supremo. Tanto hoy como en todas las épocas, eso no varía. Al hablar de los profetas no es que pretendamos decir o hablar de una realidad pasada, lejana y, desligada de nuestro presente y de nuestro futuro. Dios es absoluto, Dios es espíritu y Dios está presente en todo momento y en todo lugar y permanentemente. Y Dios está en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios es principio y fin. Y sus representantes como tales han de ser conocidos y obedecidos en todas las épocas, no solamente en el pasado. Ahora uno dirá, pero los profetas no están vivos hoy, murieron. O algunos ascendieron a los cielos, u otros están ocultos, caso de Heder o Idris o Jesús, ascendieron a los cielos. En las creencias cristianas e islámicas coinciden en eso, que Dios hizo ascender a Jesús a los cielos. Y va a volver para, junto a un descendiente de profetas, llenar la tierra de justicia y de paz. Es decir, para consolidar el reino de Dios mediante la voluntad, la sumisión y ahora sí el reconocimiento de la gente. El gobierno divino, como dijimos, no se impone por la fuerza. Dios lo puede hacer porque es poderosísimo. Dios puede hacer que el sol se detenga, puede hacer que la tierra se detenga, puede hacer que deje de existir la creación. Dios es todopoderoso, Dios lo creó y Dios lo puede finalizar. Tiene el poder sobre su existencia, tiene el poder sobre su fin. Pero Dios no impone su adoración. Deja que el hombre libre elija, vea, experimente, ande. Pero de antemano le dice que fuera de mí no vas a tener ni paz, ni felicidad, ni vas a cumplir tus deseos, cualquiera que estos sean, no vas a llegar a cumplirlos. Dios dice, en mí está la vida eterna, en mí está la felicidad eterna, en mí está el sentido eterno, en mí está la armonía, en mí está la justicia, en mí está... Yo la doy y nosotros en relación a Él es que la encontramos. Un dato interesante del Sagrado Corán es que cuando Dios elige a los profetas y mensajeros, los va a tomar a estos, caso, como dijimos antes, Noé, Abraham, Moisés, Jesús, Muhammad, lo va a tomar como eje de sus tiempos y de sus pueblos. Por ejemplo, va a decir el pueblo de Moisés, el pueblo de Jesús, el pueblo de Muhammad, el pueblo de, o la nación, la umma de. De modo que, o la comunidad de, quiere decir que la referencia en tiempo y espacio y la referencia de la gente, de los seres humanos, es en relación a ese líder que Él elige y cómo la actitud que nosotros tengamos con respecto a ese líder, el conocimiento que tengamos, la adhesión que tengamos, la obediencia que tengamos, el compromiso que tengamos, todo eso va a ser tenido como eje de nuestra valorización, de nuestra realización, de nuestro autoconocimiento, de nuestra perfección, de nuestra felicidad, de nuestra justicia, de nuestro equilibrio, etc., de nuestra racionalidad. Desde el punto de vista islámico, el primer profeta elegido, mensajero, digamos, que trae que tiene una representatividad de lo divino ante los demás, en este caso ante los hijos, es Adán. Adán es profeta. Eva, a su vez, la esposa de Adán, también es una mujer que en el Corán no la menciona como un instrumento de Satanás.
La mujer no es quien va a susurrar a Adán en el Corán para que éste desobedezca a Dios o coma de esa manzana o de lo que fuera, el árbol prohibido. No hay tal cuestión como pecado original, es un pecado que realiza Adán y se transmite en la sangre o en el ser de toda la creación, de todos los hijos y descendientes de Adán hasta el día del juicio, y que únicamente va a sacar de ese estado pecaminoso el sacrificio del Hijo de Dios, de su Hijo en la cruz, etc. Es una creencia cristiana, es una creencia de la Iglesia Católica y después de las distintas ramas de la Iglesia que fueron desprendiéndose, la ortodoxia, la protestante, pero que la versión judeo-cristiana de algunos apóstoles no era tan coincidente, y esa visión es más bien paulina, y de esto recomendamos la lectura de Hans Küng, del teólogo alemán, compañero de estudio de Ratzinger, un gran teólogo que hoy el Papa Francisco ha de alguna manera abierto las puertas para una integración de todos aquellos que en los papas anteriores estaban más marginados o excluidos o silenciados. Caso Leonardo Boff en América Latina, caso Gutiérrez en Perú, el caso de Hans Küng. Pero bueno, sin irnos por esos lados, lo cierto es que no hay tal idea del pecado original, que es un dogma, porque no es racional. En ese sentido, dogma es algo que, digamos, es un misterio, que no tiene discusión racional posible. Es decir, el hecho de que alguien conlleve un pecado que no hizo, sino que lo hicieron sus antecesores. Y de alguna manera esté intrínsecamente o ontológicamente en su ser el conllevar ese pecado, digamos, que hicieron otros, y ser juzgado de acuerdo a eso y tener que hacer algo para salvarse por esta, digamos, mancha original. Es una idea, obviamente, que es muy discutible teológicamente y racionalmente. El Islam dice que no. Adán es responsable de lo que hizo y nosotros somos responsables de lo que hacemos. El Corán dice que nadie lleva la carga de la responsabilidad de las acciones que no hizo. Cada uno será juzgado de acuerdo a sus propias acciones, que es algo bastante lógico por otra parte, ¿no? Nosotros decimos que, por ejemplo, si a mí me vienen a meter preso por un supuesto robo de un antepasado, un abuelo, un bisabuelo, la verdad que no lo aceptaríamos, digamos, no podríamos aceptar una cosa así. Cada uno es responsable de sus acciones y tendrá que dar cuenta de ello. Y entonces Adán y Eva se arrepienten, ambos desobedecieron. Satanás les prometió una serie de promesas, vida eterna, poder absoluto, enseñorarse, etc. Digamos, atacó su avidez, atacó sus deseos de absoluto, y en vez de Adán obedecer a Dios para alcanzar esa máxima realización, que no es ser absoluto, sino es fundirse en lo absoluto en todo caso, es reconocer lo absoluto. Pero uno no es absoluto, uno es creado. La diferencia entre creador y creado siempre se mantiene. Bueno, Adán ingenuamente, inocentemente, si se quiere, no consciente o con conocimiento, desobedeció, digamos, le obedeció a Satanás, creyó en su promesa y eso motivó, digamos, no motivó una caída ontológica de la humanidad, sino motivó que Adán tenga que arrepentirse. De hecho, se arrepintió, podrían haberse arrepentido, digamos, morir en pecado, pero digamos, se arrepintió de su falta, fue perdonado y le fueron revelado una serie de cuestiones, dice el Corán, y comienza su estadía en la tierra como profeta.